Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia Fundamentos de Psicología Clínica. En esta ocasión, nuestra primera unidad, pues vamos a comenzar a trabajar sobre la definición de lo que es una conducta patológica, que de alguna forma ya tenemos algún conocimiento previo a esta situación. Ya en la materia de psicopatología habíamos señalado que los problemas de la psicología clínica pues se van encontrando en todos lados, en todos los lugares y también en todos los momentos. Estamos conscientes o nos damos cuenta de que muchas personas conocidas a nuestro alrededor, inclusive en los ambientes artísticos, en los ambientes políticos, pues sufren determinado tipo de trastornos de la conducta. Tal es el caso, ya lo hemos visto, por ejemplo, de la esquizofrenia, del alcoholismo que sufren una gran cantidad de hombres y mujeres, prácticamente de todas las edades en todo el planeta. Las fobias, que también son una conducta patológica bastante extendida en todo el medio, o por ejemplo, los problemas que tienen las personas de la tercera edad, como el Alzheimer, y muchas otras conductas patológicas que ahorita solamente podríamos mencionar, como por ejemplo todo tipo de adicciones a la cocaína, al cigarro, al café, trastornos de la alimentación como la bulimia y la anorexia y muchas otras. Nos damos cuenta que estamos rodeados por este tipo de problemas y que cotidianamente nos enfrentamos a eso. Por esta razón es que los psicólogos clínicos necesitamos disponer de una serie de habilidades que van más allá de lo cotidiano para identificar este tipo de situaciones. Los psicólogos debemos de realizar entrevistas muy exhaustivas acompañado de otro tipo de pruebas que nos ayuden o que nos orienten para identificar cuando estamos hablando de una conducta psicopatológica. Además, también debemos de ser capaces de identificar lo que se conoce como sesgos familiares. Un sesgo familiar, digamos que es un trastorno determinado que es más frecuente que aparezca al interior de un núcleo familiar. Estos sesgos familiares también debemos de aprender a identificarlos, perdón. Y lógicamente, pues identificar la prevalencia de estos diferentes tipos de trastornos. Los psicólogos debemos de estar preparados para plantearnos preguntas que nos ayuden a realizar una investigación adecuada al respecto de estas patologías. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay que identificar que nosotros los psicólogos somos científicos que tenemos que recurrir a diferentes técnicas, a diferentes métodos. A veces em, hacer entrevistas más a fondo, vamos a denominarlo así. La investigación debe de incluir una serie de preguntas que nos ayuden a determinar a través de ciertas evaluaciones qué tipo de tratamiento es el que mejor se podría adecuar a la persona que estamos tratando. Tenemos que llevar un expediente en donde se vaya registrando el progreso que vamos alcanzando y también el conocimiento de las características y de los síntomas que está teniendo nuestro paciente, nuestro cliente o nuestro consultor. Necesitamos también a la vez conocer la nomenclatura que nos ayude a comunicarnos con otros
profesionales de la salud, ¿no? Yo en varias ocasiones he señalado que es importante no encasillar a la persona y con este respecto voy a regresar un poco más adelante. Ahorita basta señalar que finalmente los términos siempre van a ser útiles para ayudar a esa clasificación en la psicología clínica y como investigadores y profesionales de la salud mental comunicarnos entre sí con otras personas. Una vez que nosotros hayamos identificado y definido qué es una conducta patológica, estaremos en una mejor posición para determinar qué tipo de tratamiento se puede ofrecer a los clientes. Por otro lado, también necesitamos estar en constante renovación, en constante actualización, ya que, como sabemos, pues estas clasificaciones de las conductas patológicas van transformándose con el paso del tiempo. Cuando nosotros como psicólogos comprendamos de mejor manera estas clasificaciones e estas interpretaciones, podremos ayudar a nuestros clientes a una mejor rehabilitación, ¿no? Tenemos aquí en la imagen, digamos, pues tres conductas que a veces pudieran llegar a aparecer, o bueno, no pudieran llegar a aparecer, más bien tres conductas que son consideradas, por ejemplo, patológicas, como es el caso del alcoholismo, el caso de los suicidios o una situación esquizofrénica en donde la persona escucha voces, ¿verdad? Ese es el tipo de circunstancias a las que nosotros nos llegamos a enfrentar ante este tipo de situaciones. Bien, pero ¿qué es lo que nosotros como psicólogos clínicos podemos identificar? Bien, como decía yo hace ratito, nosotros los psicólogos somos científicos que estamos obligados a recurrir a diferentes técnicas y métodos de investigación para llegar al núcleo de la patología de la que estemos hablando. Una vez que estamos armados con estas herramientas y con estos métodos, entonces estamos en la capacidad de identificar la, el trastorno o la patología de la que estemos hablando. Por eso, como vemos aquí en la imagen, nos dice con la capacidad de plantearse cuestiones que permitan reunir la información de una manera lógica y coherente. Por supuesto, saliéndonos del el cuestionamiento común, llegando a obtener pues esta información científica, esta información adecuada para apoyar a las personas. Bien, vamos entonces a ir definiendo a qué nos referimos con la expresión conducta patológica. Como ya lo sabemos, pues esto es algo difícil de responder porque siempre va a existir una problemática a la hora de definir qué es lo patológico. ¿Qué decir de una depresión que ya nos conlleva varios días o inclusive varias semanas o varios meses después de una ruptura sentimental? ¿Y hasta qué momento estamos hablando de una conducta patológica cuando una persona bebe, digamos, una copa de licor, a lo mejor durante un fin de semana, pero estos fines de semana se van prolongando? Establecer lo que vamos a llamar conducta normal y anormal siempre ha sido, y hasta el día de hoy, una tarea faraónica, una tarea bastante extensa y pesada. Sabemos que hoy por hoy
siglo XXI, pues no existe un acuerdo, digamos, unánime de lo que podemos considerar un trastorno psicológico o una patología. Cada definición de patología nos va a acarrear problemas porque no hay un consenso dentro de la literatura o dentro del ámbito científico. No hay ningún elemento de anormalidad por sí mismo que sea lo suficientemente estable para poder determinar la presencia de una patología. Cuando mayor es, digamos, la relación o la congruencia entre la forma de ser de una persona y los elementos patológicos, es más probable que esta persona muestre algún tipo de desorden mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente una persona que tiene un desorden mental lo va a ser evidente no solamente en una área o en una esfera de su vida, sino en varias áreas de su vida. Entonces, aquí es donde nosotros vamos identificando que la evolución con respecto a lo que consideramos patológico, pues siempre va a estar en constante cambio, en constante transformación. Ya lo decíamos en alguna clase anterior, el caso de la homosexualidad, que por varios siglos, no siempre en la historia del ser humano, eso es bien importante señalar, la homosexualidad no ha sido vista como una patología desde siempre, ¿no? De hecho, hace muchos siglos, pensemos en el antiguo imperio romano, en el antiguo imperio griego, la homosexualidad pues era bastante bien aceptada. No tenía nada de raro tener um, compañeros del mismo sexo. Sin embargo, con el paso de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, pues sí se empieza a identificar como una conducta patológica. Afortunadamente, al día de hoy, siglo XXI, esto ya está quedando, digamos, superado, ¿no? Ya va siendo un tanto diferente. Les decía también en alguna otra conferencia, en alguna otra sesión, la cuestión de los adornos llamados piercing, ¿no? Em, en, en esta situación, por ejemplo, a principios de los años 80, los piercing pues eran mal vistos. Hoy en día cada vez son más las personas que utilizan este tipo de adornos y por lo tanto también ya va dejando de ser considerado como una conducta desviada, ¿no? Cada vez son más las personas que no solamente aceptan, sino que además hacen uso de este tipo de adornos. Y la gente sigue y la gente ya comienza nuevamente a identificar que son eso, ¿no? Que son adornos. Al igual que en el caso de los tatuajes, este tipo de adornos corporales pues también siempre han existido a lo largo del tiempo y se han presentado en muchas culturas. Y esto es, esta cuestión de los aspectos culturales es algo que quiero retomar en la siguiente diapositiva. Nada más para ir cerrando esta imagen, nos dice que definir una conducta patológica es bueno porque de esa manera vamos a disponer de una nomenclatura, como yo decía hace ratito. Esto nos permite comunicarnos entre profesionales de la salud y saber de qué estamos hablando, ¿verdad? De la misma forma, nos va a permitir estructurar la información que vamos obteniendo de nuestro cliente. Dentro de los aspectos negativos es que también se puede llegar a
una pérdida de información porque en muchas ocasiones solamente estamos buscando conceptos que reafirmen que la persona padece esta o aquella patología. Un problema muy fuerte es que surgen estigmas. Desafortunadamente es más fácil que una persona acepte que tiene, por ejemplo, diabetes, a que acepte que tiene una, um, digamos, un conflicto eh, patológico, un psicopatológico. La persona sufre cuando se da esta situación, sobre todo porque a nivel sociedad, pues también hay como un recelo para aceptar este tipo de enfermedades. Surgen los estereotipos, dado que casi todos nosotros hemos oído de ciertas conductas que están asociados con trastornos mentales y que en automático nos predisponen de una manera ilógica, si no es que irracional, a alejar o separarnos de las personas que tienen, digamos, algún diagnóstico de alguna patología. Lo asociamos con diagnósticos psiquiátricos y generalmente, pues casi toda la gente piensa que un trastorno psiquiátrico va a desencadenar potencialmente en una situación desagradable o inclusive violenta. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno mental, los demás piensan que es un trastorno psiquiátrico y que es, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Un loco peligroso, cuando pues en realidad sabemos que no es así, ¿no? Una persona que sufre depresión normalmente tenderá a ser eh, extremo pasiva y pues por supuesto que no implicará hablar de agresión hacia otras personas, ¿no? Siempre existen etiquetas, ese es el punto final, ¿no? Las demás personas siempre van a etiquetar a las personas que tienen un diagnóstico psicopático y pues terminarán por aislarlas, sin entender que pues se puede salir de estos estados psicopáticos. También es importante señalar que en muchas ocasiones las personas creen que no hay cura, ¿no? Que una persona que presenta algún tipo de trastorno toda su vida se va a quedar así. Y sabemos que esto no es así. Como una enfermedad somática, pues puede llegar un momento en que se elimine como una enfermedad somática se elimina del cuerpo, bueno, pues un trastorno eh, patológico, psicopatológico, pues también, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser importante recordar los sistemas de clasificación diagnóstica en el sentido de que estos trastornos no son parte de la persona, sino que la persona lo padece. Y con esto quiero señalar, digamos, la forma en que nosotros nos referimos a las personas que están padeciendo este tipo de trastornos. Resulta mucho más preciso, pero además también mucho más respetuoso decir una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, decir que esta persona tiene esquizofrenia y no que es una persona esquizofrénica. Es un, una diferencia tal vez sutil, pero que finalmente a la persona resulta algo sumamente importante, ¿no? En pocas palabras, se dice que una persona
no es un diagnóstico, es decir, no es esquizofrénica. Es una persona que tiene esquizofrenia. Y, y esto es importante porque así como yo puedo decir que tiene esquizofrenia, esto también implica que en un futuro puede no tener ya no padecer la psicopatología, ¿no? Una persona depresiva, si nosotros decimos que esta persona es depresiva, pareciera ser que toda la vida va a ser una persona depresiva. Si decimos esta persona tiene depresión, abrimos la puerta para señalar que en este preciso momento eh, tiene ese trastorno, pero que en el futuro y además en el pasado, bueno, que en el pasado probablemente no lo tenía y que en el futuro también probablemente no lo tenga. Es decir, es una, digamos, condición presente, es una condición actual, pero que se puede modificar. Entonces, un punto muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos constituyen una psicopatología? Bueno, ya dijimos que no existe una única conducta que transforme a una persona en alguien anormal. Tiene que haber, digamos, una situación en donde existan ciertos elementos que señalen la manifestación de la psicopatología. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues ahorita podemos mencionar cuando menos unos 6 elementos, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, como vemos en la imagen, el sufrimiento. Es importante para poder determinar una patología que si una persona experimenta un sufrimiento psicológico, debemos inclinarnos a considerarlo como un posible, o bueno, como un indicador de patología, ¿no? Las personas con depresiones sufren como todas aquellas que tienen trastornos de ansiedad. ¿Y qué pasa con un paciente que tiene, por ejemplo, una manía? Puede que no esté sufriendo. O sea, la persona con una manía no está sufriendo. Por ejemplo, las personas que se lavan constantemente las manos, ¿no? Si a la persona no le produce mayor molestia, pues entonces no hay un sufrimiento. Pero también es posible que esa manía sí le lleve a, a tener un sufrimiento. Entonces, si la conducta no le causa mayor problema, probablemente no estemos hablando de una patología, pero si hay sufrimiento, entonces en ese momento sí podemos considerarlo como algo anormal. Por ejemplo, yo decía, um, si una persona tiene la manía de estarse lavando las manos a cada rato, pero no le causa mayor problemática, pues entonces no la podríamos considerar como una patología. Pero, ¿qué sucede si ese lavado de manos es tan excesivamente frecuente y no solamente con jabón, como se le conoce como de tocador, sino además utiliza algunas otras sustancias como a lo mejor demasiado cloro, ¿no? Ella creo, siente que todavía tiene bacterias, virus o agentes patógenos en términos generales, que no se puede quitar de encima y entonces necesita estar usando constantemente cloro o alcohol, pero es tal la frecuencia que llega un momento, y la cantidad, frecuencia y cantidad, que llega un momento en donde su piel verdaderamente se ve irritada y pasa de estar irritada a pues escamosa, a una situación así. Entonces ahí la persona sí está sufriendo. Si me siguen, ahí nos damos cuenta entonces de cómo el sufrimiento se hace presente para diagnosticar una psicopatología. El siguiente elemento que vamos a manejar es la inadaptación. Una conducta inadaptada suele ser un indicador de una patología. Por ejemplo,
Imaginemos que estamos hablando de una persona con anorexia que puede llegar a reducir tanto su alimentación hasta el punto de llegar a necesitar hospitalización. ¿Se dan cuenta? El hecho de que yo coma poco no me convierte en una persona inadaptada, pero si ese bajo consumo es ya tan importante que necesite yo hospitalizar, entonces sí podemos estar hablando de un indicador de una patología. La persona, por ejemplo, con depresión, quizás deje de ver a su familia y a sus amigos, pero no solamente eso, sino que sea capaz de salir a trabajar durante varios días o inclusive varios meses, y entonces eso lo convierte en una persona incapacitada. Ahí hay una especie de inadaptación. Una conducta inadaptada va a interferir con nuestro bienestar y con nuestra capacidad de poder disfrutar nuestras otras esferas de vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra religión, por ejemplo. Entonces, el hecho de que yo me quede dentro de la casa varios días, pero sin que esto afecte mi vida cotidiana, no tiene ninguna inadaptación. Pero si yo me quedo dentro de mi casa y ya no voy por víveres, ya no voy por despensas, y ya no voy a los servicios religiosos que cotidianamente hacía, si ya no voy a ver a mi familia, si ya no salgo para trabajar, ahí tenemos una manifestación de una psicopatología. La tercera es la desviación, ¿no? Que desviación tiene que ver con lo anormal. Y anormal ya sabemos qué significa salido o fuera de la regla. Sin embargo, una conducta que estadísticamente es poco frecuente, no necesariamente es anormal en un sentido negativo. Por ejemplo, vamos a pensar en las personas con un alto coeficiente intelectual. Las personas con un alto coeficiente intelectual salen de la norma, salen de lo común o de lo cotidiano o de lo normal. Sin embargo, no son considerados como personas que presenten psicopatologías. ¿Por qué? Porque hasta cierto sentido, ese alto CI es hasta deseable. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, sin embargo, cuando la persona está presentando conductas poco frecuentes, pero además indeseables, entonces allí sí ya estamos hablando de una desviación. Hay que notar aquí que no es el criterio de que sea raro, de que se presente muy poco, no es por sí solo un elemento para considerar una situación de desvío, sino que tiene que ser desagradable, tiene que ser indeseable, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la imagen de una persona que está mostrando una conducta pues que no es aceptable, ¿no? Que no es agradable, sobre todo para la persona que está sufriendo la agresión. Un cuarto elemento para identificar si una conducta es psicopatológica es la violación de las normas sociales. Y aquí vamos a retomar el tema de lo cultural. Todas las culturas tienen ciertas normas, tienen ciertas reglas que sus ciudadanos o las personas que participan dentro de esa comunidad deben de seguir. Son reglas, digamos, de carácter explícito. Es bien consabido por todos los miembros que así debe de ser. Entonces, cuando una persona que está insertada dentro de ese esquema social empieza a romper esas reglas, entonces ahí sí podemos estar hablando, por ejemplo, de una
patología, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos unos políticos que están haciendo uso indebido de un dinero que no les pertenece. Esto aquí podemos estar llamando robo, ¿no? Entonces, el robo, por supuesto que es una violación a las normas sociales. Tenemos otros dos aspectos que ya no incluye aquí, como por ejemplo es la incomodidad social, que tiene que ver cuando una persona rompe una de estas reglas y quienes le rodean pueden experimentar una sensación de incomodidad. Por ejemplo, si nosotros estando en un lugar público, estamos cerca de una persona, mm, bueno, más bien un ejemplo que leía de esta incomodidad social, nos hablaba de lo que nosotros conocemos como espacio vital, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, nosotros necesitamos estar a cierta distancia de las diferentes personas. Si es una persona muy allegada, como por ejemplo algún familiar, nuestro hijo o nuestra madre, nuestro padre, aceptamos que estén muy cerca de nosotros. Si es una persona con la que tenemos un trato frecuente, pero no la consideramos una amiga, aceptamos un espacio también relativamente cercano. Por ejemplo, un compañero de trabajo, sobre todo si no nos cae mal, ¿no? No es nuestro gran amigo, pero tampoco nos cae mal. Entonces, aceptamos cierta distancia. No tan corta como con el familiar, pero digamos moderada. Y cuando una persona es completamente desconocida, por supuesto que no aceptamos una distancia corta, sino una distancia relativamente grande. Por lo tanto, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo voy en un autobús, voy en un camión? El camión está prácticamente vacío, solamente está el chofer, uno o dos pasajeros y yo. Esto da casi la totalidad de los asientos desocupados y de repente se sube un nuevo pasajero y ese pasajero se sienta a mi lado. Nosotros vamos a sacarnos, como se dice coloquialmente, un poco de onda, nos extrañamos qué sucede aquí y nos sentimos incómodos. Bueno, si la persona que está presentando esta conducta ni siquiera se inmuta, pues ahí vemos un elemento para ir manejando o hablando de una psicopatología, ¿no? Por supuesto que yo no haría eso, o sea, si yo soy la persona que va subiendo al autobús cuando está casi vacío, yo no me voy a ir a sentar cerca de una de las personas que están ahí, habiendo más lugares, ¿no? Pero si la otra persona sí lo hace, pues ahí hay un foquito rojo eh, señalando esa situación, ¿no? Y la última es la irracionalidad y la, ¿cómo se llama? Imprevisibilidad de las conductas, ¿no? Esperamos que las personas se conduzcan de cierta manera, pero si la persona no se comporta como yo lo estoy imaginando, pues entonces ahí vemos una situación, ¿no? Un ejemplo, pues es aquella persona que de repente de la nada empieza a gritar o empieza a decir cosas. Bueno, pues ahí tenemos un elemento para poder diagnosticar una psicopatología. Yo tengo una experiencia con la que me identifiqué mucho cuando estaba yo leyendo el material.
Em, Recuerdo que por donde yo vivía en aquellos tiempos, constantemente se subía una persona, una mujer, no muy grande realmente, tal vez andaba como entre los 50 y menos de 60 años. Subía, pagaba su pasaje, se sentaba y hasta ese momento terminaba la normalidad de su conducta. Sobre todo si era ¿cómo se les llama? Metrobús, no sé, trolebús. Sobre todo si las personas empezaban a subirse al trolebús y se llenaba mucho y alguien se paraba cerca de ella, empezaba a decir muchas groserías, muchas palabras verdaderamente altaneras. La gente a veces simplemente se daba la vuelta y se hacía a un lado. Am, Otras personas le empezaban a contestar, pero cuando se daban cuenta de que ella estaba bastante ensimismada, también dejaban de jugar, digamos, en este sentido con ella y se alejaban y se daban la vuelta, ¿no? Ahí empecé yo a observarla discretamente porque también pues yo corría el riesgo de que empezara a decirme cosas. Em, Empecé a observarla, tuve la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones y me daba cuenta que también ella hablaba sola a lo largo de todo el trayecto, sobre todo si no había personas cerca de ella, empezaba a hablar sola y decía cosas bastante incoherentes. Bueno, ahí ya había alguna afectación, ¿no? Pero regresando a esta circunstancia, pues ella tenía conductas, al menos de primera mano, pues impredecibles. Y nosotros no es, bueno, de primera instancia, pues uno no piensa que se va a encontrar con alguien en el transporte que le va a empezar a gritar una serie de groserías y de altisonancias, ¿no? Ahí empezamos a identificar, o ahí se empieza a identificar entonces estas conductas psicopatológicas. Pero bueno, continuamos ya para ir cerrando este punto. Entonces, retomamos esta cuestión de la importancia de tener una definición de lo que se denomina trastorno mental, aunque como ya lo dije y lo reitero, no hay, um, no hay una, se me fue la palabra, un acuerdo, no hay un acuerdo unánime, pero guiándonos con este DSM-4, podemos señalar que un trastorno mental es aquel síndrome psicológico conductual clínicamente significativo que ocurre en un individuo, pero que además se asocia con diferentes tipos de malestares, por ejemplo, un dolor corporal o una incapacidad, por ejemplo, dificultades en una o más áreas importantes del funcionamiento cotidiano, o bien que presentan un riesgo importante de sufrir dolor, incapacidad, pérdida de la libertad o inclusive la muerte. Y además, este síndrome no debe de ser nada más una respuesta cultural ante un determinado situación, como por ejemplo la muerte de un ser querido, ¿no? Si yo pierdo a una persona importante en mi vida, es lógico que llore, es lógico que me deprima. Entonces, eso no lo vamos a considerar como una conducta patológica. Ahora, hay algunas otras culturas en donde la aceptación de la muerte es más evidente. Y entonces tal vez estas culturas no presenten estos cuadros de llanto, tristeza, depresión, etcétera, y no por eso la persona esté presentando una conducta patológica. ¿Sí me siguen?
Es decir, cuando nosotros estamos am, actuando, y no lo digo lo digo en un sentido figurativo, cuando nosotros estamos actuando de acuerdo a nuestra cultura, pues ahí hay un mecanismo de adaptación, pero si no se da así, pues entonces tal vez sí haya una conducta patológica, ¿no? No deben considerarse como trastornos mentales las conductas derivadas de los conflictos de la sociedad, a menos que sea, digamos, un síntoma de una disfunción ya determinada, ¿no? Uno de los problemas y críticas que también presenta el DSM es que, pues, lógicamente, bueno, tal vez no sea lógicamente, pero el DSM no nos señala cuáles son las causas del trastorno mental. Y esto, hasta cierto sentido, pues es lógico porque pues todavía al día de hoy desconocemos muchísimos aspectos de estas patologías. Um, Todavía no contamos con las herramientas necesarias para poder saber a ciencia cierta por qué se da esta o aquella patología. Entonces, por eso no nos dice el DSM cuáles son las causas de esos trastornos mentales, ¿no? Em, Hay que señalar que aunque el DSM es un texto bastante aceptado entre la comunidad que trabaja con estos trastornos mentales, pues hay ciertas críticas a esta situación, ¿no? Como, por ejemplo, esta definición que tenemos en la imagen acerca de trastorno mental, um, no nos está señalando cuál es la conducta problemática, ¿sí? No nos señala con especificación cuál es esa conducta problemática y si es una disfunción, ¿no? Aquí quiero hacer un alto para ir manejando que lo que sí es importante identificar es que esa disfunción tiene que ser una disfunción dañina, es decir, lo que muchas personas llaman disfunción perniciosa, es decir, una disfunción que genera daños, eh, como lo dijimos hace ratito, porque probablemente nos dificulte relacionarnos en nuestro entorno, ser incapaces de salir a trabajar, ser incapaces de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, ahora sí para completar este tema del día de hoy, pues es importante hablar de dos conceptos también que son muy importantes, ¿no? La definición de síntoma y la definición de síndrome, ¿no? ¿Qué cosas son? Que están emparentadas, pero obviamente no son lo mismo. Como vemos en la imagen, nos dice que un síntoma es un indicador aislado de que existe un problema determinado y que este problema pues puede estar referido al ámbito emocional y presentar algún tipo de emoción, obviamente, como por ejemplo la tristeza, la ansiedad, alegría, vamos, cualquier emoción. Y además una conducta, como por ejemplo un problema para dormir, ¿no? Ahí se presenta entonces una emoción, una conducta y también está relacionado con las cogniciones, es decir, nuestros pensamientos, una preocupación
excesiva, el estar planeando un suicidio, por ejemplo. Entonces son tres los elementos que vamos a identificar en el síntoma, ¿no? Puede referirse a una cuestión de las emociones, a una cuestión conductual y a una cuestión cognitiva. Van a estar presentes estos tres elementos. Mientras que el síntoma, bueno, el síndrome, perdón, vamos para allá. Nos dice que un síndrome es un grupo de síntomas que se presentan juntos. Por ejemplo, la tristeza con los problemas de sueño, las dificultades para concentrarse, la pérdida de peso o los pensamientos de suicidio. Todos estos que acabo de mencionar son síntomas, pero no se presentan aislados. Es decir, se presentan en conjunto. Entonces, estos síntomas en conjunto nos van a decir que tenemos un síndrome de depresión. Aunque, ojo aquí, esto es muy importante. En el caso de la depresión por sí sola también puede ser un síntoma cuando nos estamos refiriendo a un estado de ánimo deprimido. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, el síndrome va a hacer referencia al conjunto de síntomas. Ok. Ya, como hemos señalado con anterioridad, hay una gran cantidad de debates en la comunidad científica por la utilización de estos conceptos. Podríamos llevarnos muchas horas hablando de las personas que están, digamos, a favor o que están en contra de estas situaciones. Podríamos seguir diciendo que el DSM-4 deja de lado un poquito las condiciones biológicas, pero pues finalmente lo que sí nos está dando pues es todo un conjunto de nomenclaturas para poder referirnos a todos estos trastornos de una manera consensuada. Por supuesto que va a continuar la evolución en cuanto a las definiciones que allí se están presentando. Ya en su momento hemos dicho que estamos trabajando con el DSM-4, pero que es un texto que está en constante revisión. Al día de hoy tenemos la versión del DSM-5 que tiene algunas actualizaciones, pero que en gran medida pues es muy, muy semejante aún a el DSM-4, ¿no? Vamos cerrando diciendo que un trastorno mental es una condición mental que, número uno, nos dice aquí, provoca un malestar o una incapacidad significativa. Si la situación del cliente, del paciente, presenta este primer elemento, tenemos herramientas para decir que hay un trastorno mental. Pero si además no es una consecuencia de un acontecimiento determinado y supone una manifestación de una disfunción mental, entonces sí estamos hablando de un trastorno mental. Entonces, si se dan cuenta, cerramos con lo que estábamos abriendo, con lo que decíamos casi al inicio de esta presentación, en cuanto a que el psicólogo pues tiene que ser un investigador. Utilice diferentes herramientas y metodologías para poder realizar un diagnóstico adecuado y lo más certero posible.
No basta simplemente con mirar a una persona, hacerle una o dos preguntas y decir si efectivamente esta persona tiene un trastorno mental. No, hay más elementos a considerar. Bien, entonces en este momento dejamos hasta aquí esta sesión y yo los invito para continuar nuestra siguiente charla. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan un excelente día.